Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con el invariante de un algoritmo. El problema nos da el algoritmo iterativo de la subrutina de nombre suma. Dicho algoritmo presenta tres argumentos, x, y y z. El estado inicial del algoritmo se inicializa con una variable z, con el valor de x. Además, se inicializa con una variable w con el valor de y. Nuestro algoritmo va a iterar mientras w sea mayor que 0. Luego, en cada paso se actualiza el valor de z que se da al obtener el resultado de sumar z con x. También se actualiza el valor de w que se da al obtener el resultado de restar w con 1, hasta que w sea igual a 0. Nos piden determinar el invariante. Además, nos piden probar la validez del invariante mediante la inducción matemática. Solución. Iniciaremos nuestro análisis considerando que la variable inicial sea z sub 0 igual a x, ya que la subrutina inicializa con la variable z con el valor de x. Seguidamente observamos el ciclo. Tenemos que z se actualiza en cada paso que se da al obtener el resultado de sumar z con x. Ten en cuenta que z sub 1 será igual a z sub 0 más x. Tenemos que z sub 0 es x. Al sumar x más x, obtenemos 2x. A continuación determinaremos z sub 2. Ten en cuenta que z sub 2 será igual a z sub 1 más x. Tenemos que z sub 1 es igual a 2x. Al sumar 2x más x, obtenemos 3x. Seguidamente determinaremos z sub 3. Ten en cuenta que z sub 3 será igual a z sub 2 más x. Tenemos que z sub 2 es igual a 3x. Al sumar 3x más x obtenemos 4x. Luego, determinaremos z sub k más 1. Ten en cuenta que z sub k más 1 será igual a z sub k más x. Para determinar esta suma necesitamos el valor de z sub k. De lo determinado previamente nos damos cuenta que los subíndices están guardando relación con los coeficientes. Es decir, notamos que en z sub 1 el subíndice es 1 y el coeficiente de 2x es 2. Para z sub 2 el subíndice es 2 y el coeficiente del resultado es 3. Para z sub 3 el subíndice es 3 y el coeficiente es 4. Entonces podemos afirmar que el coeficiente de x será 1 más que el subíndice. Tenemos que el subíndice de z sub k es k. Entonces el coeficiente de x será k más 1. De modo que al sumar k más 1 por x más k, obtenemos k más 2 por x. Finalmente, de esta primera parte, determinaremos el término enésimo, es decir, z sub n. Ten en cuenta que el término enésimo lo determinaremos sumando el término z sub n menos 1 más x. Recuerda que el término z sub n menos 1 será igual a el subíndice, tendríamos que sumarle 1 para determinar el coeficiente de x, es decir, z sub n menos 1 será igual a n por x. Al sumar n por x más x, obtenemos n más 1 por x. A continuación, en nuestro análisis consideraremos que la variable inicial w sub 0 será igual a y, ya que la subrutina se inicializa también con la variable w con el valor de y. Seguidamente observamos el ciclo. Tenemos que w se actualiza en cada paso que se da al obtener el resultado de restar w con 1. Ten en cuenta que w sub 1 será igual a w sub 0 menos 1. Tenemos que w sub 0 es igual a y. Al restar y con 1, obtenemos y menos 1. A continuación determinaremos w sub 2. Ten en cuenta que w sub 2 será igual a w sub 1 menos 1. Tenemos w sub 1, que es igual a y menos 1. Al restar y menos 1 menos 1, obtenemos y menos 2. Seguidamente determinaremos w sub 3. Ten en cuenta que w sub 3 será igual a w sub 2 menos 1. Tenemos que w sub 2 es igual a y menos 2. Al restar y menos 2 menos 1, obtenemos y menos 3. Luego determinaremos w sub k más 1. Ten en cuenta que w sub k más 1 será igual a w sub k menos 1. Para determinar este resultado necesitamos w sub k.
De lo determinado previamente nos damos cuenta que cuando el subíndice es 1, el coeficiente de nuestro resultado es menos 1. Además notamos que cuando el subíndice es 2, el término independiente del resultado es igual a menos 2. Luego notamos que cuando el subíndice es 3, el término independiente es menos 3. Entonces podemos afirmar que el término independiente será igual a menos el valor del subíndice. De modo que W sub k será igual a Y menos el valor del subíndice, que es K. Entonces, W sub K más 1 será igual a Y menos K menos 1. Finalmente, de esta segunda parte determinaremos el término enésimo. Ten en cuenta que el término enésimo lo determinamos restando el término W sub n menos 1 menos 1. Recuerda que el término W sub n menos 1 será igual a Y menos el valor del subíndice. Finalmente, restamos Y menos n menos 1 menos 1 y obtenemos Y menos n. De lo anterior tenemos Z sub n, que es igual a n más 1 por x. Además, W sub n es igual a Y menos 1. De esta segunda ecuación, podemos despejar el valor de n, y este valor de n será igual a Y menos W sub n. A continuación, sustituiremos el valor de n en la primera ecuación. Al reemplazar n, obtenemos Z sub n igual a Y menos W sub n más 1, todo por x. Notamos que podemos multiplicar el x por y, por W sub n y por 1. De donde obtenemos que Z sub n es igual a x por y menos x por W sub n más x. Luego buscamos agrupar las iteraciones Z sub n y W sub n en un solo miembro de la ecuación, de donde obtenemos Z sub n más x por W sub n igual a x por y más x. Esta ecuación obtenida recibe el nombre del invariante. Determinado el invariante, pasaremos a determinar la validez de este invariante mediante la inducción matemática, para lo cual será importante el valor de z sub 0, que es x, W sub 0, que es y, z sub k más 1, que es igual a z sub k más x, y W sub k más 1, que es igual a W sub k menos 1. A continuación, probaremos la validez del invariante mediante la inducción matemática. Tenemos la ecuación del invariante. Tenemos además que z sub 0 es igual a x, W sub 0 es igual a y, además que z sub k más 1 es igual a z sub k más x, y W sub k más 1 es igual a W sub k menos 1. Ten en cuenta que para probar la validez mediante la inducción matemática se debe cumplir dos condiciones. La primera, que P es cierta para n igual a 0. Y si P es cierta para n igual a k, entonces P es cierta para n igual a k más 1. Iniciaremos nuestra prueba determinando si P es cierta para n igual a 0. De modo que reemplazaremos el valor de n por 0 en la fórmula del invariante. Sabemos que z sub 0 es igual a x. Sabemos también que W sub 0 es igual a y, de donde obtenemos x más x por y. Por lo tanto, el invariante es verdadero para n igual a 0. A continuación, vamos a suponer que la fórmula es válida para n igual a k. Es decir, vamos a reemplazar en la fórmula del invariante n por k. De modo que esta expresión es verdadera por ser nuestra hipótesis inductiva. Ahora queremos probar que para n igual a k más 1 es verdadero. Entonces reemplazamos en la fórmula del invariante n por k más 1. Ten en cuenta que z sub k más 1 es igual a z sub k más x, y que W sub k más 1 es igual a W sub k menos 1, de donde obtenemos z sub k más x por W sub k menos 1. Notamos que x lo podemos multiplicar por W sub k y por 1. Luego observamos que el valor de x se va a eliminar, de donde obtenemos z sub k más x por W sub k. La expresión obtenida es nuestra hipótesis inductiva. Esta hipótesis inductiva es igual a x por y más x. Por lo tanto, el invariante se cumple para todo n mayor o igual a 0.